Bueno, varias semanas todavía para terminar. Nos queda el capítulo 28, que es el bautismo y la cena del Señor. Luego se divide en 29 del bautismo, 30 de la cena del Señor, y 31 y 32 tienen que ver con ya la escatología. Entonces nos quedan revisar esos capítulos todavía de nuestra confesión de fe. Así que hoy concluiremos con el capítulo 27, que es de la comunión de los santos. Ya vamos a proyectar ya. Bien, nosotros dijimos que teníamos 2 párrafos en la confesión de fe, solamente en el capítulo 27, que el primer párrafo nos habla de la unión que tenemos entre nosotros como creyentes, y el segundo párrafo de esa comunión, que es la expresión visible de la unión que tenemos los unos con los otros. O sea, estamos unidos a Cristo, y esa unión que nosotros tenemos es derivada de nuestra unión con Cristo. Vamos a leer nuevamente Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Versículo 20 en adelante. Así, hermano. Bien, el verso 20 dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Comenzamos la semana pasada este capítulo diciendo acerca de la unidad de la iglesia, que la iglesia es una, no debemos olvidar que la iglesia es una, y a pesar de que dentro de las iglesias protestantes existen diferentes denominaciones, debemos nosotros tener cuidado de levantar, ¿recuerdan?, barreras o murallas tan altas que no nos dejen ver a nuestro hermano que está al lado, como dijo un pastor por ahí. Si bien debemos tener barreras doctrinales y barreras importantes, sólidas, convicciones doctrinales, dogmas, debemos tener cuidado de levantar barreras que no nos permitan ver a nuestros hermanos. Hay una columna vertebral que une a los creyentes, que une a los cristianos y nos une también con creyentes de otras denominaciones. Y esa columna vertebral doctrinal son las doctrinas primarias, las doctrinas fundamentales de nuestra fe, las doctrinas que me llevan a decir si un hermano es mi hermano en Cristo o no. Y esas doctrinas tienen que ver con la palabra de Dios, con la Escritura, con la suficiencia de la Escritura, tienen que ver con la salvación, con la obra redentora, con la persona de Dios, con la Trinidad de Dios, con la persona de Jesucristo, con las naturalezas de Jesucristo, con la deidad de Cristo. Entonces hay una columna vertebral doctrinal que nos une, pero con otras denominaciones también tenemos diferencias en doctrinas secundarias. Y bueno, debemos tener cuidado a que por esas diferencias que podamos tener, que son secundarias, no llamemos hermanos en Cristo a quienes son nuestros hermanos en Cristo. Y también hay doctrinas o posiciones que van en un tercer lugar, que no son ya fundamentales, que podemos tener diferencia incluso dentro de la misma congregación. Si bien en lo fundamental estamos unidos, podemos tener diferencia de posiciones en algunos temas doctrinales. Pero tenemos un marco, nosotros confesional, que nos deja movernos dentro de ese marco, de ese margen, que es nuestra confesión de fe. Tenemos ahí 32 doctrinas que se mencionan, que son importantes para nosotros y que podemos tener diferencias, pero dentro de ese marco doctrinal, de
de esa reja que tenemos, que es nuestra confesión de fe histórica, que está basada en las doctrinas que han creído los creyentes en la historia de la iglesia. Entonces, debemos entender que la iglesia de Cristo es una. Dijimos que el párrafo 1, bueno, vamos a leer nuevamente el párrafo 1, que dice: todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza, por su espíritu y por la fe, aunque no por ello vengan a ser una persona con Él, participan en sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria. Y estando unidos unos a otros en amor, participan mutuamente de sus dones y virtudes y están obligados al cumplimiento de tales deberes públicos y privados de manera ordenada que conduzcan a su bien mutuo tanto en el hombre interior como en el exterior. Entonces vimos el fundamento de esa unión. O sea, el Señor nos pide unidad y Cristo oró por esa unidad al Padre, y no solamente oró, sino que Él ganó esa unidad en la cruz del Calvario. Y a pesar, como decía, que somos diferentes denominaciones a veces y tenemos diferentes posiciones en este mundo, en el cielo seremos un solo pueblo de Dios adorando a Dios, adorando a quien merece la gloria. Esa unidad ya está ganada en la cruz del Calvario. Por lo tanto, un día estamos unidos a Cristo y estamos unidos los unos a los otros, pero en el cielo tendremos comunión. Esa unión será visible en la comunión que tendremos los unos con los otros. Pero en este mundo, bueno, tenemos que crecer en esa comunión. Mientras estemos aquí, debemos crecer en esa unidad. Y entendiendo el fundamento de esa unión, que el fundamento es Cristo. Nosotros estamos unidos a Cristo como creyentes, y esa unión que tenemos con Cristo nos une también los unos con los otros. Tenemos relación los unos con los otros y entendemos que estamos unidos nosotros como hermanos en la fe y con otros hermanos en la fe también, porque estamos unidos a Cristo. Como hemos dicho y lo reiteramos la semana pasada, no es porque nos caemos bien nomás, no es porque nos caemos simpáticos, sino porque estamos unidos a Cristo. Entonces, por eso sabemos y entendemos que estamos unidos también los unos a los otros. O sea, esa unión es derivada de nuestra unión con Cristo. Estamos unidos a Él y como resultado de nuestra unión con Él, estamos unidos los unos a los otros. Estamos unidos los creyentes. Entonces, debemos entender que esa unión que tenemos con Cristo es una unión vital, es una unión inseparable, a tal punto que la Escritura dice que nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Nadie nos puede separar de esa unión que tenemos con Él, de esa unión, le llaman a los teólogos la unión mística con Cristo, una unión que está llena de misterios que van más allá de lo que nosotros podemos entender. Es una unión tan grande que la Biblia lo presenta siempre a los creyentes como los que estamos en Cristo, en Él. Estamos en Cristo. Entonces la base de nuestra unión entre los creyentes se basa en nuestra unión y en nuestra relación con Cristo. Entonces, si estoy unido a Cristo, inmediatamente estamos unidos los unos a los otros. Es por eso, hermanos, que la Biblia es enfática en el amor y en la unión que debe haber dentro del cuerpo de Cristo. En la unión que debe haber dentro de la iglesia, en el amor que debemos tener por nuestros hermanos en la fe. Porque ese amor y esa unión tiene como base la unión con Cristo. Si yo desecho la iglesia de Dios, si yo desecho al pueblo de Dios, si no valoro al pueblo que Cristo ganó por su propia sangre, entonces estoy negando la unión que tengo con Él. La unión que tengo con Cristo. Miren lo que dice Efesios 4 un momento. Dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, verso 1, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, debemos caminar en este mundo, caminar dentro del cuerpo de Cristo con humildad y mansedumbre y relacionándonos con paciencia, soportándonos unos a otros en el amor,
en ese amor que Cristo ha derramado en nuestros corazones y siendo diligentes, siendo solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, somos llamados a guardar esa unidad que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Como dije, no es que esa unidad se va a perder. Esa unidad la vamos a ver reflejada perfectamente y esa comunión que debemos tener todos en el cielo, en gloria, cuando estemos con el Señor. Pero mientras estemos en este mundo, así como sucede en la santificación, lo dijimos, también en la comunión nosotros debemos crecer. Necesitamos perfeccionar esa comunión, perfeccionar esa unión que tenemos aquí, así como la santificación también en nuestra vida debe crecer, también la comunión de los santos. Recuerden que la iglesia desde el principio perseveraba. ¿En qué cosas? Perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la predicación de la palabra, en ese cuerpo doctrinal que nos une. Perseveraba en la comunión, dice, unos con otros, en el partimiento del pan, que son las ordenanzas, y las oraciones. Eso es lo que la iglesia debe perseverar. Entonces nuestra unión, como dije, no es directa, sino derivada. Nuestra unión, por ejemplo, con mi esposa tenemos una unión directa. Somos uno, dice la Biblia. Estamos unidos el uno al otro. Pero yo no estoy unido directamente con cada uno de los hermanos. No estamos unidos directamente, sino es una unión derivada de nuestra unión espiritual con Cristo. De nuestra unión que tenemos con el Señor. Estamos unidos a Cristo espiritualmente. No es que, dice la confesión, no es que seamos una persona con Él, no es que seamos divinos como Cristo, sino que participamos de su naturaleza en el sentido de que el Señor ha obrado en nuestro corazón y tenemos al Espíritu Santo, y por esa unión que tenemos con Él, entonces también estamos unidos los unos a los otros como hermanos en la fe, donde Cristo es nuestro hermano mayor, Dios es nuestro Padre. Entonces, esa unión deriva de la obra de Cristo. Entonces, hermanos, cuando nosotros desechamos esa unidad que tenemos o no guardamos con solicitud esa unidad, la destruimos a través de la división, entonces estamos menospreciando la obra de Cristo por su pueblo. Es por eso que es importante ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como dice la Escritura. Guardarnos de la división, guardarnos de aquello que pueda dañar a mi hermano en la fe por el cual Cristo murió. Es por eso que la Biblia habla tanto de los unos a los otros, de la relación y de las virtudes que deben desarrollarse en nosotros para relacionarnos con nuestro hermano en la fe, hasta el punto de que debemos preferir a nuestro hermano, prefiriéndonos unos a otros, que tengamos a los demás como superiores a nosotros mismos. O sea, debemos actuar con humildad, con unidad dentro del cuerpo de Cristo, sabiendo que estamos unidos juntos a Él. Esa unidad se muestra también a través de las ordenanzas, por ejemplo, la cena del Señor, que es la comunión que nosotros tenemos con Él y que tenemos también los unos con los otros. Entonces nos sentamos juntos como iglesia en comunión a la mesa del Señor para mostrar la comunión que tenemos con Él y para recordar el sacrificio que nos unió a Él y que nos unió también los unos con los otros. Entonces, hermanos, porque estamos unidos a Jesucristo, estamos unidos nosotros los creyentes. Entonces, por eso la Escritura señala que si alguien se aparta de la fe, si alguien niega la fe, si alguien niega la doctrina de Cristo, entonces este es un anticristo y con el cual debemos cortar inmediatamente comunión. Porque dice la Biblia que con el tal o al tal no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Y uno puede decir, no, es que me caía tan bien cuando estaba en la iglesia, éramos íntimos amigos, pero él negó a Cristo. Ya no es mi amigo del momento en que negó a Cristo. Ya no tenemos comunión del momento en que él negó a Cristo. Porque hay algo más importante que nos une, que es Cristo, que es la doctrina, que es la palabra, que está por sobre la amistad que podamos generar en este mundo. Con el tal ni aún comáis, con el que llamándose hermano, pero fuere, ¿cierto? ¿Recuerdan las listas de pecados que menciona ahí Corintios? Con el tal ni aún comáis. Entonces, por eso que
Somos llamados a guardar distancia de aquellos que un día han profesado la fe, pero se han apartado tras sus propios pecados, evidenciando su corazón. Es por eso que son excomulgados, son sacados de la comunión de los santos. Ya no hay comunión con aquellos que están excluidos, excomulgados de la iglesia de Cristo. Porque no hay comunión fuera del Evangelio, porque lo que nos une, hermanos, es el Evangelio, lo que nos une es la doctrina, nos une las doctrinas fundamentales. Por eso que no tenemos comunión con aquellos que no creen en la Trinidad de Dios, por ejemplo, porque nuestra comunión con Dios es trinitaria, nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo a través del Espíritu Santo. Primera de Juan, el pastor Alex leyó el texto el domingo, ¿cierto?, de Primera de Juan 1, donde dice que nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Entonces tenemos comunión con un Dios que es trino, y quien niegue la doctrina de la Trinidad significa que no es nuestro hermano, por lo tanto no podemos tener comunión con Él. Entonces estamos unidos a Cristo, con Él hemos sido crucificados, dice la Biblia, con Él hemos resucitado. Note la unión espiritual que tenemos con Cristo. Estamos tan unidos a Cristo que con Él morimos y con Él resucitamos. Así muestra la Biblia nuestra unión con Él. Pablo dijo, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dijimos cuáles son las implicaciones de estar unidos a Cristo. Bueno, amamos lo que Dios ama, Cristo ama a su iglesia. Dice la Biblia que nosotros los maridos, los varones, debemos amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces nosotros como creyentes, si amamos a Dios, también debemos amar lo que Dios ama. Si amamos a Cristo, amamos lo que Cristo ama, y Cristo ama a su esposa, ama a su iglesia, que la componemos nosotros, piedras vivas, como dice Pedro. Por lo tanto, debemos amarnos unos a otros. Y esa es la virtud que debe evidenciarse claramente en todos los creyentes, que debe evidenciarse en la iglesia de Cristo. Porque el Señor Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Por lo tanto, un creyente verdadero va a amar la iglesia, va a amar a sus hermanos en la fe. Y eso tiene muchas implicaciones en el servicio, en lo que hace por otros. Porque ama a Dios y ama a sus hermanos. Y ese amor a Dios, ese amor a Cristo se evidencia a través del servicio y del amor que entrega a sus hermanos con los cuales está unido en la misma fe. El texto que citamos siempre para el servicio es Hebreos 6:10, donde Dios dice que Dios no es injusto. Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que habéis mostrado hacia su nombre, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. O sea, mostramos amor hacia el nombre de Dios sirviendo a los santos. Estamos unidos a Él y esa unión con Él deriva en una unión con los santos, con la iglesia, los unos con los otros. Es por eso que tenemos más de 50 textos en el Nuevo Testamento que nos hablan de los unos a los otros. Y procuramos también el bien físico y espiritual de aquellos a los cuales el Señor ama, o sea, de su iglesia. Queremos el bienestar de nuestros hermanos, el bienestar espiritual y el bienestar físico. Nos debemos preocupar de las necesidades que puedan tener nuestros hermanos, tanto físicas como espirituales. Si alguien está pasando necesidad y la iglesia se entera y nos enteramos, entonces debemos prestar ayuda a esas necesidades. Si estamos viendo hermanos que están pasando problemas espirituales, necesidades espirituales, están desanimados, están luchando con ciertos pecados, bueno, debemos procurar su bienestar espiritual también y animarlos y ayudarlos con la palabra de Dios. Si hay hermanos más maduros, bueno, restaurarle, ayudarle para que el hermano pueda afirmarse en la fe. Primera de Juan, capítulo 3.
Verso 16. Verso 15. Verso 14. Mejor pensemos. 3:14. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Note, Juan dice, esto es una evidencia de que tú eres un creyente. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces es tajante y claro Juan en decir que el amor que manifestamos hacia nuestros hermanos y la preocupación por su bienestar evidencia nuestra fe verdadera, nuestro cristianismo verdadero, nuestra religión verdadera. Lo dice Santiago también. Santiago habla de eso en su carta. Bien, párrafo 2. Párrafo 2 de la confesión. Dice: los santos, por su profesión, están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos en la adoración a Dios y en el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tiendan a su edificación mutua, así como ayudarse unos a otros en las cosas externas según sus posibilidades y necesidades. Según la norma del Evangelio, aunque esta comunión deba ejercerse especialmente en las relaciones en que se encuentren, ya sea en las familias o en las iglesias, debe extenderse según Dios dé la oportunidad a toda la familia de la fe, es decir, a todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, su comunión mutua como santos no quita ni infringe el derecho o la propiedad que cada hombre tiene sobre sus bienes y posesiones. Entonces, nuestra unión con Cristo, la unión que tenemos con Cristo espiritual y la que tenemos derivada los unos con los otros, se evidencia, se hace visible, tangible, a través de la comunión que nosotros tenemos. Esa palabra comunión, ¿cierto? Dijimos que ese de vocablo griego que es koinonía. Hablamos siempre de la koinonía, de esa comunión, de esa comunicación, de esa participación, ese compañerismo que nosotros tenemos como iglesia. Entonces la comunión es la expresión práctica de la unión que tenemos los unos con los otros. Estamos unidos los unos a los otros y lo evidenciamos a través de esa comunión que tenemos. ¿Y cómo lo expresamos? Más específicamente a través de la adoración. Nosotros adoramos juntos a Dios. Cada día del Señor, hermanos, el domingo es un día especial donde nos juntamos como hermanos para la adoración pública de nuestro Señor Jesucristo. Un día de 7 dedicado a Él, dedicado a la adoración, al compañerismo, a la comunión, al crecimiento, a la meditación de la palabra, donde no nos ocupamos en otras cosas seculares, ¿cierto?, que hacemos el resto de la semana, sino que lo dedicamos para la adoración exclusiva de nuestro Señor. Entonces adoramos juntos en ese día especial. El domingo es un día especial para nosotros. Y lo dijimos creo que la semana pasada, que en el día del Señor, por eso hacemos un llamado a la adoración, por eso hacemos un llamado a la reverencia, al temor de Dios, a estar juntos cuando comenzamos el culto en oración, estar todos unidos. Ya dejamos de hacer los quehaceres del desayuno y todo eso, y juntos adoramos a Dios, porque eso expresa la comunión que nosotros juntos, y la adoración que hacemos juntos al Señor, nuestro Dios, en el día del Señor. Por lo tanto, debemos sembrar en nuestro corazón, y hermanos, también sembrar en nuestros hijos,
y lo vamos a hablar no este domingo, el próximo, cuando nos toquemos el sermón de Timoteo, que tiene que ver con el culto. Ya empezamos, Pablo empieza a darle a Timoteo en el capítulo 2 las lecciones que tienen que ver con el culto de la iglesia. Tenemos que sembrar ese temor reverente cuando estamos en la presencia de Dios. Sembrar ese temor reverente cuando oramos, cuando cantamos, cuando escuchamos la palabra, porque estamos delante de la presencia de Dios. O sea, debemos enseñarle a nuestros hijos que ellos están delante de Dios. Cuando oramos, estamos con los ojos cerrados. Cuando cantamos, estamos meditando en la palabra de Dios. Estamos poniendo atención. Cuando se está predicando la palabra, estamos ahí concentrados en esa palabra. Pero debemos hacerlo nosotros también primero. Por eso el Señor le dice al pueblo de Israel ahí en Deuteronomio capítulo 6, estas cosas que yo te mando hoy estarán primero sobre tu corazón y luego las enseñarás, las transmitirás a tus hijos, estando en tu casa, al acostarte. Debemos, hermanos, tener en nuestra vida ese temor de Dios, porque el fin del discurso oídos teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese temor a Dios no quiere decir una parquedad en cuanto a nuestra forma de ser, porque estamos en una celebración en el Día del Señor, estamos celebrando la resurrección de Cristo, pero con temor reverente, sabiendo que no es nuestro igual, sino es el Señor, el Creador de todas las cosas, a quien estamos adorando, a quien nos estamos dirigiendo cuando iniciamos el culto. Entonces en nuestras oraciones debe haber reverencia, debe haber silencio. Obviamente entendemos que los niños pequeños a veces se ponen inquietos, pero ahí debemos ir enseñándoles poco a poco para que ellos puedan ya tener una edad donde estén adorando a Dios. El culto es el culto de adoración de la familia, no es el culto de los adultos solamente. Como familia estamos adorando al Señor en esa comunión que expresamos los santos. Por eso que es importante. Y la comunión tiene que ver con eso, hermanos, con lo espiritual, con lo que expresamos a Dios juntos en adoración. Porque podemos tener relación juntándonos a un asado, a un compartir y riéndonos y no hablar de nada espiritual. Eso no es comunión. La comunión tiene que ver con las cosas de Dios, con lo espiritual, cuando nos centramos, ¿cierto?, en la adoración a Dios, en hablar de las cosas de Dios, en expresar esa unión que tenemos espiritual con Cristo de manera visible, tangible. Entonces debemos sembrar en nuestro corazón y también en el corazón de nuestra familia la reverencia delante de la presencia de Dios. Eso es muy importante, hermanos míos. Debemos temer a Dios y el temor de Dios nos va a apartar del mal, dice la Biblia. Entonces, en esta comunión que nosotros tenemos entre los santos, adoramos juntos a Dios en el Día del Señor. Bueno, nos reunimos adicionalmente los días jueves también para el estudio de la palabra, para la oración también. Y nos edificamos. El propósito de la comunión es la edificación. Si bien a nosotros nos gusta reírnos, ¿cierto? Los cristianos tenemos sentido del humor, nos reímos mucho, pero debemos procurar la edificación. Porque de eso es parte de la comunión también. O sea, ahora a través de las conversaciones que tenemos, edificarnos, hablar del Señor, ser intencionales en la edificación mutua, en perseverar en esa comunión cristiana. Mira lo que dice Hebreos 10. No me acuerdo si vimos la semana pasada este pasaje, pero Hebreos 10. A ver si me ayuda alguien. Hebreos 10, 24 y 25. Amén. Y considerémonos unos a otros para estimular al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que debías hacer. Amén. ¿Qué debemos hacer? Estimularnos al amor, a las buenas obras, exhortándonos, no dejando de congregarnos. Entonces, ¿dónde podemos nosotros estimular? ¿Dónde podemos exhortar? ¿Dónde podemos amar? ¿Y a quién podemos amar? Bueno, en la iglesia local, a nuestros hermanos, a la iglesia en la cual somos parte, primeramente, aunque esto se extiende a toda la familia de la fe y debemos tener ese mismo amor, ese mismo estímulo debemos darlo a toda nuestra familia de la fe,
primeramente comienza por casa, primeramente comienza desde nuestra familia, que son nuestros prójimos, nuestros hermanos más cercanos, a nuestra iglesia y también a toda la familia de la fe. Entonces, ¿dónde puedo estimular a otros? En la iglesia. ¿Dónde puedo exhortar a otros, amar a otros? Y todo lo que la Biblia dice acerca de los unos a los otros es en la iglesia de Cristo. Entonces, hermanos, esa comunión debe hacerse visible. En la iglesia es donde seré animado, y he sido animado muchas veces, donde seré consolado con la palabra de Dios, donde podré poner mis dones, los dones que el Señor me ha dado, a servir a otros. Como dice 1 Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, póngalos al servicio de otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, es en la iglesia donde puedo servir y edificar. 1 Corintios capítulo 12. Si alguien lo puede leer, 1 Corintios 12, verso 25 al 27. Amén. Amén. Para que no haya desobediencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Entonces la Biblia ejemplifica a la iglesia con el cuerpo. Y el cuerpo tiene muchos miembros. Así la iglesia también tiene diferentes miembros. Y todos los miembros son necesarios. Y todos los miembros están unidos entre sí por las coyunturas. Y entonces, hermanos, nuestro deseo como cristianos, como parte de ese cuerpo, como miembros del cuerpo de Cristo, debe ser estimularnos, debe ser amarnos, debe ser adorar a Dios juntos en el día del Señor. Y si yo no deseo congregarme en el día del Señor, si yo no deseo estar con mis hermanos, si yo no deseo pasar ese tiempo en comunión para la edificación, bueno, entonces algo está pasando en mi vida, algo está pasando en mi corazón. Cuando nos alejamos de Dios, a veces se evidencia también con un alejamiento de la iglesia, con un alejamiento de la comunión. Entonces debemos analizar nuestro corazón si yo no deseo estar con la iglesia, estar con los santos, estar con las ovejas en el rebaño. Porque un creyente anhela eso, estar con sus hermanos, estar con la iglesia del Señor. Debemos anhelarlo, debemos esperarlo, estar cada día del Señor en la iglesia congregados. Dice Sam Waldron, comentando esto, dice, los deberes que surgen de nuestra comunión con los santos demandan fidelidad en cuanto al estar con ellos, especialmente en las reuniones públicas de la iglesia. Es una demanda. Hermano, el domingo estar en la iglesia no es una opción, es una demanda del Señor. Es su día. La filosofía popular moderna fomenta el ser diferente, ser uno mismo, ser independiente, original, singular. Debemos desear actuar de manera armoniosa y unificada con los demás cristianos. Entonces tenemos comunión. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la comunión que tenían los creyentes en Hechos? Bueno, eran de un corazón y un alma. Así eran los creyentes en la iglesia primitiva en sus comienzos. Dice que incluso vendían sus propiedades, ¿cierto? Y las repartían a cada uno según la necesidad. O sea, estaban ocupados, ¿cierto?, en las necesidades que tenían los hermanos, y algunos que tenían propiedades voluntariamente la entregaban para atender ciertas necesidades. Y ojo, ¿no? Y aquí está la limitación necesaria que también habla la confesión de esta comunión. Uno diría, entonces podemos decir, oye hermano, tienes que vender tu casa para cubrir las necesidades de la iglesia o las necesidades de los hermanos. No. Si bien los hermanos estaban mostrando madurez y amor y desprendimiento de las cosas de este mundo al ofrecer sus propiedades para la atención de los pobres, de la situación que estaba pasando Jerusalén en ese momento del hambre que estaba ocurriendo, estaban mostrando desprendimiento y madurez, pero no es un mandato para los creyentes, porque la Biblia enseña acerca de la propiedad privada, ¿cierto? Y le da una defensa a la propiedad
privada. De hecho, uno de los 10 mandamientos, el mandamiento no hurtarás, protege también la propiedad privada de cada creyente. O sea, tiene una limitación. No es que nosotros podemos exigir, ¿cierto? Esto no es marxismo, ¿cierto? Y decir, ya hay que vender todo lo de los que tienen más para dar a los que tienen menos. La ley Robin Hood, ¿cierto? No. Porque no era demandado por Dios. Nosotros vemos en el caso de Ananías y Zafira, por ejemplo, que pasa en ese contexto, capítulo 5 de Hechos, y vemos que Ananías y Zafira habían ofrecido voluntariamente una propiedad para el sostenimiento de la obra del Señor. Pero ellos mintieron a Dios, mintieron al Espíritu Santo y sustrajeron del precio de la heredad. ¿Pero qué le dice Pedro ahí? Reteniéndolo no era de ustedes. O sea, ustedes, no era obligación que ustedes dieran esto. Pero ustedes lo hicieron así y ustedes mintieron al Espíritu Santo. Y es por eso que trajo las consecuencias, que trajo con la muerte de ese matrimonio. Por eso trajo temor de Dios a toda la iglesia y a todo el pueblo incluso, porque con Dios no se juega. Pero era voluntario. Siempre las ofrendas son un acto voluntario del corazón, de un corazón generoso, de un corazón que entiende lo que Dios ha hecho por nosotros y un corazón que ama y se preocupa también por los santos. Y bueno, de hecho, aún esa forma no resultó del todo, porque después ya vemos en Hechos capítulo 6 que aún así, con todo y eso, las mesas de los griegos, ¿cierto? Los judíos helenizados eran desatendidas. Y bueno, salió la labor diaconal ahí, se fundó la labor diaconal para el servicio de las mesas. Bien, Sam Waldron dice, somos unos en Cristo y a través de Él. No somos uno directamente. Por tanto, nuestra propiedad pertenece en primer lugar a Cristo y solo a través de Él a los demás entre sí. Debemos respetar el hecho de que la propiedad de nuestro hermano le pertenece a él como una mayordomía divina. No tenemos derecho directamente a sus bienes. No tenemos derecho a intervenir con esa mayordomía. O sea, cada uno tiene una mayordomía, ¿cierto?, de lo que el Señor le ha dado y nadie puede intervenir en esa mayordomía. Siempre el hecho del dar, hermanos, es voluntario, es del corazón. Es como Dios lo pone en el corazón. Ahora, es el hecho de dar algo bíblico, sí, por supuesto. La Biblia dice que debemos dar con alegría, que debemos dar voluntariamente, que debemos dar desprendidamente, que Dios ama y bendice al dador alegre, que el que siembra escasamente, hay principios, ¿cierto? También segará escasamente. El que siembra generosamente, también segará. Cada uno dé, dice la Biblia también, según haya prosperado. O sea, hay principios al momento de dar, pero toda esa entrega debe nacer de corazones generosos que aman al Señor, aman su obra y aman a sus hermanos. Entonces, hermanos, para concluir ya, Cristo no solo nos reconcilió con Dios el Padre, sino también los unos a los otros. Entonces debemos procurar que en esa unión que tenemos se exprese a través de la comunión, se exprese a través de exhortarnos unos a otros, de animarnos unos a otros, de procurar el crecimiento de nuestros hermanos en la fe, procurar que nuestro hermano crezca y ser usados, pedir al Señor que nos use para ese crecimiento, para hacer un consuelo al corazón de otros hermanos en Cristo. Recuerden que no somos consumidores nomás de sermones, que no somos espectadores dentro de la obra de Dios, estamos para servir. Debemos tener una actitud de siervo, de venir cada culto, cada día del Señor a servir a nuestros hermanos. Y dentro de lo que podamos también en la semana, servirnos unos a otros. Entonces debemos procurar voluntariamente el bienestar espiritual de nuestros hermanos en la fe. El bienestar espiritual y el bienestar físico. Si vemos a un hermano pasar necesidad y no atendemos a esa necesidad, no somos prontos para acudir en su ayuda, dice la Escritura, ¿cómo mora entonces el amor de Dios en nosotros? Entonces hay 59 versículos aproximadamente en la Escritura que hablan acerca de la relación entre hermanos con la frase unos a otros.
algunos de ellos: amarnos unos a otros, preferirnos unos a otros, incluso Romanos 16, saludarnos unos a otros. Gálatas 5, sírvanse unos a otros. Gálatas 6, lleven las cargas los unos de los otros. Efesios 4, sopórtense los unos a los otros. Efesios 4 también, benignos unos con otros, misericordiosos y perdonadores unos con otros. Efesios 5, sométanse unos a otros. Colosenses 3, no mientan unos a otros. Colosenses 3 también, enseñar y exhortar unos a otros. Hebreos 10, 24, estimularnos unos a otros. Santiago 5, orar unos por otros. Y así, hermanos, 59 textos en la palabra del Señor que hablan acerca de los unos a los otros. Entonces, la comunión cristiana es algo que debemos cuidar. La comunión cristiana es algo en lo cual debemos crecer, porque evidencia la unión que tenemos los unos con los otros y la unión que tenemos con Cristo. Amén. Oremos al Señor. Bendito Dios, damos gracias por este tiempo, Señor, de estudio. Padre, gracias por tu palabra, gracias por Cristo, quien ganó esa unión en la cruz del Calvario. Gracias a Él, Señor, estamos unidos a ti y también unidos los unos a los otros. Señor, pedimos que nos permitas conservar esa comunión, trabajar, Señor, para que esa comunión se evidencie cada día más en nuestra iglesia y que podamos, Padre, reflejar el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones, que podamos amarnos los unos a los otros y servirnos y exhortarnos y animarnos y orar, amarnos, Señor, saludarnos incluso los unos a los otros con amor cristiano. Oh Señor, te damos gracias por tu iglesia, damos gracias por Cristo quien la ganó por su preciosa sangre y damos gracias por ser parte de la iglesia y ser miembros del cuerpo de Cristo. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.